Ahora nos toca hablar de las culturas griegas, romanas y mayas. A continuación, mis compañeros Ángel, Leobardo y Luke nos van a describir, por ejemplo, las esculturas, las pinturas, la arquitectura, la literatura. Sí. Desde tiempos inmemorables, culturas como los mayas han proyectado su poder en forma artística como pintura, arquitectura, escultura y literatura. La cultura maya está localizada en la península de Yucatán, Honduras, Guatemala y Belice. Su supervivencia está basada en la existencia de la ciudad-estado. La mayoría de ellas estaban en guerra con las otras, por lo que era necesario para su supervivencia mantener un estatus alto de poder. Los murales de Bonampak son uno de los más importantes de la cultura maya, pues muestran el poder militar de la ciudad que estaba aliada con el sitio de Yaxchilán. En ella se puede ver a los militares en la plaza de la ciudad, compartiendo lugar con los civiles. Los mayas fueron una sociedad con vastos conocimientos que dejó un gran legado para la sociedad contemporánea, entre estos la arquitectura. La arquitectura maya difiere mucho con la del resto del mundo, ya que está basada en construcciones piramidales y con arcos con falsos arcos. Una de las construcciones mayas más importantes es el Templo de las Inscripciones en la ciudad de Palenque. Fue construido para albergar el cuerpo de Pacal, el gobernante de la ciudad, que fue considerado uno de los más importantes de la cultura maya. En ella se pueden encontrar gran cantidad de inscripciones que relatan la vida del emperador, como sus conquistas militares que llevaron a la ciudad a ser la más importante de su época. Otro de los aspectos importantes de esta cultura es la literatura. Su obra más importante es el Popol Vuh. Fue escrita por los sacerdotes que venían del Nuevo Mundo a evangelizar y que querían mantener las tradiciones de esta cultura. En esta obra se relata cómo se creó el mundo y le da sentido a todo lo que existe en él. Oye, pero ¿cómo que ahí se acaba? Si esa no es la única cultura que existe, también está la romana y yo vengo a hablarles de esa. La cultura... Espera. La cultura romana surge porque Roma, el imperio romano, se empieza a expandir por el Mediterráneo. Una característica de esta cultura es que los otros imperios les tenían miedo por sus grandes ejércitos y sus peleas en el Coliseo. Una de las pinturas romanas es la Resurrección de Lázaro, que fue pintada por Ducio en 1310. Esta pintura está relacionada con Roma, ya que representa el poder de Lázaro al morir y resucitar a los 3 días. Una de las grandes novelas de Roma es la Eneida, ya que cuenta las grandes aventuras y desventuras de nuestro héroe Eneo. La escultura romana tiene como característica que están hechas de mármol y bronce. Una de las esculturas más representativas de esta cultura es la del emperador, ya que glorifica al emperador como si fuera un dios. La arquitectura romana está basada en lo monumental y en el significado de las cosas, lo cual lograban en la mayoría de los casos. Ellos siempre trataban de que sus construcciones fueran funcionales. Un gran ejemplo de esto es el Panteón, que fue construido en el 27 a.C. Es un templo de los dioses. Desde tiempos inmemorables, culturas como los griegos han proyectado su poder con formas artísticas, con pintura, escultura, arquitectura y literatura. La cultura griega era localizada en la península de los Balcanes, en el sudeste de Europa. Esta cultura se consideró la cultura filósofa, ya que de ella salieron algunos de los filósofos más influyentes de la historia. Las pinturas griegas se llaman exequias griegas. Estas representan la ilustración de la actividad cultural, religiosa y artísticas en las ciudades y cómo el poder de los reyes era tan grande que eran los únicos conocidos, como los que no hacían la mayoría de las cosas y se las dejaban a los sirvientes o bien a los ciudadanos en general como una ley. La escultura griega fue una de las primeras civilizaciones que la hizo los griegos y también fue una de las más cultas. Esta fue muy conocida por su base cultural y política del mundo occidental y también es muy conocida por sus amplias aportaciones en la poesía, escritura y escultura. Una de sus esculturas más sobresalientes es Apolo, es el mono que está así. Una escultura que representa una de las expresiones más grandes de poder en la antigua Grecia.